Existe una pregunta que todos hemos hecho y que mucha gente nos hará. ¿De dónde sale la mujer de Caín? ¿No que Adán, Eva, Caín y Abel eran los primeros seres humanos? La Biblia no es un libro científico, sino que pretende principalmente mostrar cómo se relacionan las personas con Dios. Shalom, mis queridos hermanos, como dije, es el estudio número 16, Génesis 4 del 1 al 26, es todo el capítulo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra que se utiliza en el verso como, conoció, generalmente se utiliza en las escrituras cuando se habla de una relación íntima entre un hombre y una mujer, de la cual surge un hijo. En este caso, Caín. Hay un comentario tradicional de los Midrash que dice que la serpiente tuvo relaciones íntimas con Eva y que de allí surgió Caín. Pero este argumento no tiene sustento por ese mismo versículo que dice específicamente que Adán conoció a su mujer. Entonces, ojo con los que les gusta leer esos Midrash, que esos Midrash no son bíblicos y no son del Eterno. Son simplemente historias de o cuentecitos judaicos. ¿Ya? El significado del nombre Caín nos lo da la misma Biblia. Esto es importante saberlo porque cuando estudiemos los nombres de la genealogía del capítulo 5 nos va a dar un mensaje muy profundo y vamos a ver por qué es importante indagar en el lenguaje original de la Biblia, o sea, en el hebreo. Caín viene del verbo lignot o coné, que significa comprar o adquirir. Eva conoce que es a través de Caín que se ha de perpetuar la especie una vez que Adán muera. Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí está también en hebreo. No dice el significado del nombre Abel, pero su significado es vano, vacío. Cuando en el libro de Eclesiastés se dice vanidad de vanidades, tiene que ver con la raíz de esta palabra, Abel, quien tenga que ver con que este muchacho no iba a vivir mucho tiempo. Desde el versículo 2 comenzamos a ver las diferencias de carácter y de personalidad entre ambos hermanos por sus profesiones. Voy a dar dos ejemplos de dos grandes hombres de fe, donde sus profesiones lo acercaron más a su relación con Dios. Uno fue Moisés, que después de renunciar a todo lo que Egipto podía ofrecerle, eligió ser pastor de ovejas. Otro fue el rey David, que siendo pastor de ovejas, fue cuando más canciones de adoración y de gratitud le escribió al Señor. De hecho, se llama el dulce cantor de Israel, porque la profesión de pastor de ovejas promoverá más cercanía con el Señor, porque se pasa mucho tiempo contemplando las ovejas, la creación, sin hacer nada. David, pastoreando ovejas, escribió este salmo, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia se seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Este tipo de ocupaciones, de profesiones en las cuales uno no está ocupado en hacer algo, simplemente contemplando, tienen el potencial de acercarte más a Dios que la otra profesión que eligió Caín. Caín fue labrador de la tierra. Ya Dios le había dicho a Adán que con el sudor de su frente iba a producir su fruto, y Caín elige eso. El pensamiento común de la gente hoy en día es que las personas exitosas o las personas admiradas son las que están todo el día ocupadas, hablando con sus celulares a toda hora. Y en realidad, en tiempos de Caín, ponerse a labrar la tierra, cosecharla, todo lo que implica sembrar, demandaba bastante tiempo. Muchas veces podemos elegir una profesión porque tal vez tenemos una cierta necesidad de sentirnos ocupados o sentirnos importantes, y estamos todo el tiempo inquietos, queriendo hacer algo. Y una de las razones por las que queremos estar haciendo cosas es que hay algo en nuestra conciencia que no está muy bien. A veces cuando estamos en un momento de soledad, la conciencia comienza a hablarnos y ya nos ocupamos en buscar algo que hacer para no pensar. Aquí ya empezamos a ver la personalidad de estos dos hijos tan diferentes. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín, que significa adquirir, comprar, fue el primero en llevarle una ofrenda al Señor de su trabajo, de lo adquirido. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En el español, o sea, en la traducción española de la Biblia, no se aprecia muy bien, pero en hebreo dice de manera más explícita algo que nos va a ayudar a entender por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Dice así: Abel también se trajo. Es decir, que Abel se presentó a sí mismo como una ofrenda. El concepto de entregar un animal en sacrificio implicaba que uno mismo se está entregando al Señor. Incluso ese era el mismo concepto cuando se llevaba una ovejita al tabernáculo y se ofrecía en sacrificio y luego se quemaba en holocausto. Veamos qué dice Jeremías 29:3. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué tiempo le dedicamos a Jehová? Ya que adquirimos, ya que terminamos nuestro trabajo, ahora le damos un poco de nuestro tiempo libre. Es esa nuestra ofrenda. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra ensañó también se puede traducir como enfureció. Entonces Caín se enfureció y su semblante se enojó. Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabía Jehová por qué se había enfurecido Caín? Claro que lo sabía. Pero ¿por qué la pregunta? ¿Por qué Jehová trata con nosotros a través de preguntas? Esto lo hace para buscar que analicemos cuál es la verdadera naturaleza de nuestro corazón y buscar también que nosotros nos arrepintamos. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, si uno trata de superarse, mejorarse, siempre vamos a ser enaltecidos, siempre vamos a recibir aprobación de parte de Dios. Pero si no damos lo mejor de nosotros para Dios, entonces el pecado va a estar a la puerta. ¿Y qué significa? A ti será tu deseo.
La implicación es que el pecado va a estar acechando si no buscamos ser mejores para Dios y para tratar de oprimir, de controlar nuestras vidas. Pero sigue diciendo que nosotros nos enseñorearemos de él. Es decir, a pesar de que el pecado nos va a acechar, nosotros nos enseñorearemos sobre él, volviéndonos a Dios, buscando mejorar para él y así poder vencer. En otras palabras, lo que Dios está haciendo es darle una segunda oportunidad de mejorar a Caín, de darse a sí mismo para Dios. El rey David llegó a la ciudad de Jerusalén y quiso comprar un terreno en Jebuseo para construir el templo y restablecer la ciudad de Jerusalén. Y el dueño de ese terreno se lo ofreció gratuitamente. Y David dijo que no le ofrecería al Eterno un sacrificio que no le cueste. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Abel fue un hombre conforme al corazón de Dios, se ofreció a sí mismo. Caín solo ofreció lo que adquirió. Quizás en este momento estemos teniendo la actitud de Caín. Y Jehová hoy nos está dando la oportunidad de que volvamos a presentarle nuestra ofrenda. Tenemos la opción de no repetir la ofrenda, de no superarnos para él. Pero el pecado va a estar a la puerta, va a estar acechándonos para arruinar nuestra vida. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios le dio una segunda oportunidad a Caín y a su vez el pecado se encontraba a la puerta. Caín prefirió echarle la culpa a los demás, guardar el resentimiento, enojarse al punto de matar a su hermano. Veamos ahora cuánta misericordia de Dios hay a pesar de eso. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Abel? Claro que sí lo sabía, pero ¿por qué la pregunta dónde está Abel? Una vez más, Dios siempre está queriendo perdonar a través de la reflexión, y lo que abre la puerta del perdón es la confesión y el arrepentimiento. Veamos qué dice Proverbios 18:23. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué significa confesar? Confesar es ponerme de acuerdo con Dios que lo que él llama pecado es pecado. Es aceptar que Dios me dio una oportunidad para ofrecer la ofrenda, que puedo controlar el pecado, que puedo cambiar y enseñorearme sobre el pecado, y no lo hice. Eso es confesar, y la consecuencia de eso es pedir perdón. No estamos hablando de confesarnos con un sacerdote, eso es absolutamente absurdo. Eso lo hace la Iglesia Católica. Eso en ningún lado está. Ni siquiera Yeshua lo hizo. Decía siempre: tus pecados te son perdonados, sin necesidad de contarle a nadie. O sea, es una confesión tuya directamente con el Padre Eterno. Dios no acusó inmediatamente a Caín, solo le preguntó dónde estaba su hermano. Caín responde con dureza de corazón, y Dios le vuelve a dar otra oportunidad con la siguiente pregunta. Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Caín no contestó. Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4:12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante, y extranjero serás en la tierra.
El juicio que viene sobre Caín está relacionado con la tierra, sobre la cual se derramó la sangre de Abel. Y esto nos hace pensar en la idea que algunos han sugerido, y es interesantemente considerarlo. A nivel científico se sabe muy poco de la Tierra, y tampoco se sabe que con tal desarrollo de la humanidad se está echando a perder la Tierra. Dice la Escritura que a causa del pecado la Tierra está con dolores de parto y anhela la manifestación de los hijos de Dios a través del cumplimiento de la Torá, porque allí están los mandamientos específicos de cómo cuidarla y cómo tratarla para que la tierra produzca y prospere. Pero por cuanto esto no se ha cumplido, se dan cada vez más casos de manifestaciones que nunca se habían visto causados por el cambio climático, que ha ocasionado toda la humanidad. Esto no es que hay una región en especial que ha hecho esto lo hemos hecho toda la humanidad. Estos fenómenos naturales como volcanes en erupción, terremotos, tsunamis, etcétera, causado por los estragos que el hombre ha hecho en la tierra misma. Algunos sugieren incluso que la tierra es un ser vivo, que deberíamos estar en una perfecta armonía con la naturaleza y que en el momento en que nosotros comenzamos a desafiar las leyes de la naturaleza, la tierra comienza a convulsionarse. Todo ese derramamiento de sangre, toda la violencia, va a traer como consecuencia que la tierra no produzca el fruto que debía producir. La tierra podría ser muy fructífera. Es más, en Apocalipsis dice que cuando la tierra sea restaurada, va a ser como el jardín del Edén. La tierra sería capaz de producir todo el alimento para toda la población en el mundo. Pero ¿por qué hay desiertos en algunos lados? ¿Por qué no se puede producir a gran escala en otros? Simplemente porque se ha hecho mal uso de la tierra. Génesis 14:13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Génesis 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Caín no se muestra arrepentido, sino que presenta cierta queja a Jehová. Aún así, Dios le muestra que tiene planes con él y que no permitirá que lo matase. Hay grandes especulaciones con respecto a la señal puesta en Caín. Cuando la Biblia no dice específicamente información acerca de algún detalle, lo mejor es no especular, porque podemos caer en conclusiones falsas y que pueden ser tomadas como verdaderas. Algunos dicen, por ejemplo, que como señal a Caín se le dio un perro. No sé de dónde sacan eso, pero eso lo dicen. Otros dicen que la señal fue que se hizo de tez oscura y que por consiguiente en cierta época esto trajo mucho racismo en contra de la raza negra, porque se empezó a decir que ellos eran descendientes de Caín. Cosas que no dice la Escritura, y sencillamente si la Biblia no lo especifica, nosotros no debemos especular. No se sabe cuál fue esa señal que acompañaría a Caín para que no lo matase quien lo hallara. Pero ¿acaso Caín no era uno de los únicos habitantes de la tierra? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Nod significa errante, y este versículo nos confirma que Caín no se arrepintió y que salió de la presencia de Jehová y anduvo errante. Esa tierra de Nod estaba al oriente del Edén, pero en realidad esta es al oriente de la puerta de entrada del Edén, porque el Edén no es un sitio físico terrenal, pero sí tiene una puerta aquí en la tierra. Entonces
está al oriente de esta puerta. 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Existe una pregunta que todos hemos hecho y que mucha gente nos hará. ¿De dónde sale la mujer de Caín? ¿No que Adán, Eva, Caín y Abel eran los primeros seres humanos? La Biblia no es un libro científico, sino que pretende principalmente mostrar cómo se relacionan las personas con Dios. De hecho, en la época de Adán y Eva, varias especies de homínidos poblaban la tierra, que no son hombres, sino animales que caminaban en dos piernas. La Biblia dice en hebreo que Adán significa hombre. Por supuesto, Moisés no tiene intención de escribir un libro científico sobre los orígenes de la humanidad, aunque no se equivoque al exponer por orden la aparición de toda la creación, como ya lo hemos visto. Si no fuera científico, o sea, hay un orden específico y ese mismo orden está en la Torá, en la Biblia. Analicemos ahora la pregunta sobre la especie de estos fósiles homínidos. ¿Fueron realmente humanos o son de origen animal? Ninguno de estos fósiles es de un ser humano, porque humanos somos a partir de la llegada de Adán a la Tierra. Pero los científicos dicen que algunos de estos fósiles son considerados humanos, cuando en realidad no lo son. Mucha gente ignora que varios de los fósiles atribuidos a seres humanos prehistóricos no son más que unos pocos huesos o fragmentos, a partir de los cuales los evolucionistas especulan para determinar a qué criatura pertenecieron y encontrar esos eslabones perdidos. Pero la realidad es que esos huesos pertenecen a animales parecidos al hombre. La pregunta entonces queda latente. ¿Dios creó seres humanos prehistóricos antes de Adán? Los humanos modernos, Homo sapiens sapiens, se dice que son los únicos sobrevivientes de la especie animal homínida, que es una rama de los grandes simios caracterizada por la postura erguida y la locomoción bípeda, destreza manual y mayor uso de la herramienta, y una tendencia general hacia cerebros y sociedades más grandes y complejos. Pero esto es falso, aunque sí había una raza muy parecida al hombre cuando el Adán baja a la tierra. Los homínidos primarios, como los Australopithecus, cuyos cerebros y anatomía son en muchos aspectos más similares a los simios no humanos, son menos frecuentemente considerados o referidos como humanos que los orígenes del género Homo. Los científicos admiten que todos los humanos tienen la misma madre, aunque a menudo consideran que la madre no era Eva, no era la del libro del Génesis. Ahora, tal como lo usan los historiadores críticos, se dice que el tiempo prehistórico se refiere a la antigüedad más antigua, en ninguna parte documentada en registros escritos. Pero la Biblia registra: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, Génesis 1:1. Aquí hay un relato documentado que se remonta al comienzo del universo físico. Por lo tanto, no debe sorprendernos saber que los pasajes bíblicos revelan un tiempo prehistórico y anteriores al tiempo del hombre, como lo hemos visto en nuestros 15 estudios anteriores. Este es el estudio número 16. No hubo humanos prehistóricos antes de Adán, incluyendo otros del género Homo, porque lo que nos convierte en humanos es nuestra alma espiritual, la Nechemá, que nos fue insuflada por nuestro Padre Creador cuando nos creó en el sexto cielo. Si bien hay registros fósiles de simios y otras criaturas que son anteriores a Adán, esas criaturas no eran las mismas que los humanos modernos en lo que concierne a Dios. Pero muchos científicos han tratado de enseñar lo contrario. La Biblia revela que ellos deben saber la verdad, pero no la saben.
Los primates preadámicos no fueron puestos en la tierra para gobernarla más tarde. Los humanos sí lo fueron. No es la fabricación de herramientas ni la destreza manual lo que hace a los humanos diferente a los primates o los que son no humanos. Los humanos tienen un alma espiritual, una neshama en ellos, mientras que los animales, incluidos los otros primates, no. La realidad de que hay un espíritu en los humanos se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la Tanakh y en la Brit Hadashah. Job 32:8. Pero hay un espíritu en el hombre y el aliento del Todopoderoso le da entendimiento. Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11. ¿Por qué? ¿Qué hombre sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Dios le dio instinto a los animales, pero no el tipo de comprensión que le dio a los humanos. Muchos científicos no admiten que hay un espíritu en el hombre, el cual Dios nos lo dio. Los primates preadámicos, en el mejor de los casos, eran como los chimpancés avanzados. No hubo humanos modernos antes de Adán. Pero la teoría de la evolución, bien entendida, no es una prueba contra la acción creadora de Dios. El hecho de que la teoría de la evolución no puede ser demostrada en el sentido de la aparición del hombre, quizás oigamos dentro de poco que los monos son hombres degradados. Esto resultaría absurdo y extraño. Si se tiene en cuenta que acaban de incluir en una exposición de arte varias obras pictóricas de un chimpancé, imagínense esto. El hecho es que la evolución existió, o sea, pero la ciencia nunca podrá explicar ni siquiera el origen de la vida, el origen de la primera célula, no lo pueden explicar porque esto es tan preciso y tiene tantos procesos que no es posible que se haya hecho por alguien que no fuera inteligente o haya sido hecho por obra del azar. Tenemos que admitir entonces, por lo tanto, que el mono, en el mejor de los casos, es tan solo un pariente lejano del animal homínido más avanzado que se encontraba en la tierra cuando Adán llegó a ella. No de nosotros, sino de ellos. Ya se ha establecido por la genética que el humano tiene componentes genéticas del hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal era una especie de homínido humanoide que vivió hace 40.000 años y que desapareció, ¿sí? Pero no desapareció, sino que se unió junto con esta especie que llegó hasta cuando apareció el Adán en la tierra. Cuando a Adán y Eva les dieron su piel humana para vivir en la tierra, el Padre Eterno ya tenía una especie animal esperándolos en la tierra, pero que no tenían neshama, el alma espiritual. Y cuando llega Adán, toma algunas hembras de esa especie para procreación, tal como los hijos de Dios procrearon con las hijas de los hombres. Si no, veamos Génesis 6, del 2 al 12. O sea, esto no me lo estoy inventando, ni es descabellado. Esto está incluso con seres celestiales y con humanos. Entonces, ¿por qué no seres muy parecidos? ¿Sí? Por eso, en primera instancia, solo se habla de los hijos varones de Adán. ¿Por qué ocurre esto? Porque dos personas, genéticamente hablando, no pudieron poblar el planeta entero. La variación genética y los índices de población que se observan en el presente no hubieran sido posibles con una población resultante de un hombre y una mujer como únicos habitantes de la Tierra. Para que cualquier especie prospere, incluida la especie humana, se necesitan genes variados, ya que se producen daños y desórdenes genéticos muy grandes. Para hacer posible el desarrollo que la humanidad presenta hasta nuestros días y evitar la aparición de alteraciones mentales y anomalías físicas
producto del incesto, fue necesaria una carga genética procedente de varios círculos de poblaciones y no de uno solo. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que en esa época no estaba el incesto prohibido. El incesto está prohibido es por esta parte, por la parte genética. Y esto no es de ahora, es de siempre. Mis queridos hermanos, no se dejen confundir. Tal vez no me creas, pero es la revelación que me ha dado el Padre y por eso se las estoy transmitiendo. ¿Sí? Simplemente comprueba, mira a ver si esto que les estoy diciendo se sale de la escritura. No se sale de la escritura porque no estoy diciendo algo que no está en ella. Pero los que dicen que se acostó con la hermana Caín, eso sí le están agregando cosas a la Torah. Le están agregando cosas porque aquí no dice que se acostó con la hermana. Entonces tengamos cuidado, o sea, simplemente créanlo o no, de todas maneras, para la fe no es necesario que me creas a mí o que creas una u otra cosa. Simplemente que tu fe sea fortalecida, ¿sí? Nos sentimos los humanos atraídos por genes opuestos a los nuestros. La ciencia ha confirmado que nuestro organismo se siente atraído por aquellos que tienen una carga genética diametralmente opuesta. Esto es una reacción natural debido a que la supervivencia de la humanidad basa gran parte de su éxito en la mezcla de genes de diferente procedencia, lo cual dan paso a la variabilidad genética. Solo así se garantiza la creación de seres más fuertes y con predisposición a la vida. Si se mezclaran genes muy parecidos todo el tiempo, las discapacidades mentales y físicas o las enfermedades hereditarias serían una constante en la población que incluso nos estaría condenando a nuestra extinción. Por lo tanto, la teoría de la evolución tiene que ser bien entendida y hay que aceptarla dentro de ciertos límites. No es ninguna prueba contra la acción creadora de Dios. Evolución no es otra cosa que una creación a largo plazo del bendito sea de Dios. Es un diseño inteligente, es una evolución dirigida y bien pensada. Y este plazo solo es largo para nosotros, los usuarios de lo temporal. Yo soy usuario de lo temporal, he vivido 56 años aquí en la Tierra, pero eso es una cosa ínfima. ¿Sí? Para Dios, que vive fuera de lo temporal, que es eterno, pues esto no es nada. Millones de años no son nada. Génesis 4:18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí se muestran evidencias de que Caín no se arrepintió por su pecado. Si analizamos los nombres de sus hijos, no son nombres que impliquen mucha espiritualidad o una relación con Jehová. Uno se llamó fugitivo, traducido. Otro golpeado por Jehová. Otro muerto por Jehová. Y hasta uno de sus descendientes tomó 2 mujeres y se llegó a tener históricamente una mujer para procrear y otra exclusivamente para el placer sexual. Génesis 4:20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí comienza la ganadería. Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces aquí empieza la industria del entretenimiento y el arte. Algunos dicen que la música es obra del Satán, porque dicen que aquí es de Caín. Yo soy músico y no me considero hijo de Satán.
utilizó la música para adorar al bendito sea. Entonces hay que tener cuidado con lo que escuchamos y con lo que transmitimos. O sea, estos son como fake news, o sea, falsas noticias, falsas cosas que se dan con relación a estos versículos. Entonces veamos Génesis 4:22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda la obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Esto aquí comenzó a utilizar el bronce y el hierro, pero más que todo para producir armas. Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué significa este pasaje? La Biblia no lo especifica. ¿A qué se refiere este pasaje? Lamec fue en contra de un principio lo establecido por Dios, porque él creó a un hombre y a una mujer. Es muy controversial este tema de que si un hombre se puede casar con más de una mujer. Si la Torá lo prohíbe o no, pero lo más sano es irse al principio. Y en el principio Dios creó a Adán y Eva, una pareja, a un hombre y una mujer. El apóstol Pablo en una de sus cartas nos recomienda. Primera de Timoteo 3, 1 y 2. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo otro es que tal parece aquí que uno de los descendientes de Lamec mató a Caín, ¿sí? Entonces esto aparece en 4:24, porque dice: si 7 veces será vengado Caín, pero Lamec será 70 veces 7 vengado. O sea, aquí hay algo que no está del todo esclarecido. Le damos Génesis 1:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y en Génesis 4:26 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En este contexto de distorsión del plan original de Dios, de que los descendientes de Caín, que después perecieron en el diluvio, se pervirtieron, los hombres entonces comenzaron a invocar el nombre de su Dios, el nombre de Jehová. Bien, hasta aquí el capítulo 4, todo el capítulo 4. Aquí terminamos nuestro estudio número 16. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.